Si os cuento esta historia, quizás nunca más veáis una congregación religiosa de la misma forma. Lo que voy a contaros hoy es tan perturbador, tan doloroso, que durante meses no pude ni siquiera hablar de ello. Pero tengo que hacerlo, porque hay niños que necesitan ser protegidos, y hay abuelos como yo que deben abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Durante 72 años creí que conocía la diferencia entre el bien y el mal. Durante 50 años serví como anciano en las congregaciones de las Testemunas de Jehová, primero en Guadalajara y después aquí en Puebla. Pensaba que nuestra organización era un refugio seguro, un lugar donde los niños podían crecer protegidos del mundo malvado que nos rodea. Me equivoqué, terriblemente me equivoqué. Lo que descubrí sobre mi nieta Isabella, lo que le hicieron dentro de nuestra propia congregación, bajo nuestras propias narices, mientras nosotros orábamos y estudiábamos la Biblia, eso cambió, todo, cambió mi fe, cambió mi vida, y casi destruye a mi familia, pero también me enseñó algo fundamental, que el amor de un abuelo por su nieta es más fuerte que cualquier doctrina, más poderoso que cualquier temor, y más sagrado que cualquier silencio. Esta es la historia de cómo desperté, de cómo una niña de 8 años me enseñó el verdadero significado de la valentía, y de por qué decidí romper décadas de silencio para contaros la verdad, aunque eso significara perderlo todo, porque hay cosas que valen más que la reputación, más que el estatus, más que la comodidad de permanecer callado. Preparaos, porque lo que vais a escuchar os va a impactar, pero necesitáis escucharlo, todos necesitamos escucharlo. Me llamo Carlos Mendoza, pero podéis llamarme abuelo Carlos. Tengo 72 años, y durante la mayor parte de mi vida he sido lo que se conoce como un hermano ejemplar en las congregaciones de las Testemunas de Jehová. 50 años sirviendo como anciano, primero en Guadalajara, Jalisco, donde nací y me crié, y los últimos 10 años aquí en Puebla, donde me mudé para estar cerca de mi hijo Roberto y su familia. Guadalajara era mi mundo. Allí conocí a mi querida esposa María Elena, allí se casó, allí nacieron nuestros 3 hijos. La congregación Reino de Dios era nuestra segunda casa. Yo era el anciano coordinador, el hermano al que todos respetaban, al que acudían por consejo. Mi casa olía siempre a café de olla y a las flores de bugambilia que María Elena cuidaba con tanto amor. Los fines de semana se llenaba de hermanos que venían a estudiar, a compartir, a pedirme orientación. Cuando María Elena murió hace 12 años, después de 45 años de matrimonio, pensé que mi mundo se había acabado. Fue Roberto, mi hijo menor, quien me convenció de mudarme a Puebla. Papá, me decía, Isabella necesita a su abuelo cerca, y tú necesitas estar con familia. Isabella tenía entonces 5 años, una niñita preciosa con ojos grandes y curiosos, exactamente, igual que su abuela María Elena. La congregación Nuevo Amanecer de Puebla me recibió con los brazos abiertos. Mi reputación me había precedido, y pronto me dieron responsabilidades importantes. Era respetado, querido, consultado. Mi apartamento estaba a solo 10 minutos caminando de la casa de Roberto y su esposa Carmen. Podía ver a Isabella casi todos los días. ¡Ay, cómo adoraba a esa niña! Era mi luz, mi razón para sonreír cada mañana. Llegaba corriendo cuando me veía, gritando, «Abuelito Carlos», con esa voz clara como campanita. Tenía una risa contagiosa y una curiosidad infinita. Me preguntaba todo, por qué el cielo era azul, por qué los pájaros podían volar, por qué Jehová permitía que existiera la tristeza. Los domingos, después de las reuniones en el Salón del Reino, Isabella y yo teníamos nuestra tradición. Íbamos al Parque Central de Puebla, nos sentábamos en una banca cerca de la fuente, y ella me contaba todos sus secretos mientras compartíamos un helado de vainilla. Esos eran los momentos más felices de mi nueva vida en Puebla. Roberto había heredado mi amor por la verdad. Era siervo ministerial, ejemplar, dedicado. Carmen era una hermana dulce, sumisa, que cuidaba el hogar con amor y criaba a Isabella. En el camino de Jehová, éramos una familia modelo en la congregación, el tipo de familia que aparece en las publicaciones de la Watchtower como ejemplo. Nunca, ni en mis peores pesadillas,
imaginé que algo terrible estaba creciendo en las sombras. La vida en Puebla tenía un ritmo dulce y predecible que me consolaba después de la pérdida de María Elena. Mis días comenzaban a las 5 de la mañana con oración y lectura bíblica. Desayunaba siempre lo mismo, café negro, pan tostado, con mermelada de fresa, y alguna fruta de temporada. Mi apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con las fotografías familiares que había traído de Guadalajara y algunos recuerdos de mis años de servicio. Las reuniones en el salón del reino de la congregación Nuevo Amanecer eran el centro de mi semana. Martes y jueves por la noche para las reuniones entre semana, domingos por la mañana para la reunión pública y el estudio de la atalaya. Como anciano experimentado, tenía el privilegio de dar charlas públicas y dirigir estudios bíblicos. Los hermanos más jóvenes me buscaban para pedirme consejos sobre matrimonio, crianza de hijos, decisiones de carrera. Isabella era la joya de nuestra familia. A los 8 años ya podía comentar en las reuniones con una claridad que asombraba a todos. Sabía de memoria docenas de textos bíblicos y cantaba los cánticos del reino con una voz angelical. Carmen la vestía siempre impecable para las reuniones. Vestiditos floreados, zapatitos lustrados, el cabello recogido en 2 colitas adornadas con moños. Parecía una muñequita de porcelana. Los fines de semana eran especiales. Después de la predicación de casa en casa, la familia se reunía en casa de Roberto para el almuerzo dominical. Carmen preparaba mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos. Y siempre había tortillas hechas a mano. La mesa se llenaba de risas, conversaciones sobre la reunión de la mañana, planes para la semana de predicación. Isabella se sentaba siempre a mi lado durante estos almuerzos familiares. Me contaba sobre sus clases en la escuela, sobre sus compañeras, sobre los libros que estaba leyendo. Era una niña brillante, curiosa, llena de vida. Sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños de servir a Jehová como misionera cuando fuera grande. Las tardes de domingo las pasábamos en el parque. Isabella corría entre los árboles de jacaranda, perseguía palomas, se balanceaba en los columpios mientras yo la empujaba. Otras veces nos sentábamos en el pasto y ella me hacía coronas de flores mientras yo le contaba historias bíblicas. Su favorita era la de Esther, la reina valiente que salvó a su pueblo. Abuelito, me decía, yo también quiero ser valiente como la reina Esther. Quiero ayudar a la gente. Esas palabras resonaban en mi corazón con una dulzura indescriptible. Los miércoles por la noche era mi turno de cuidar a Isabella mientras Roberto y Carmen asistían a la reunión de ancianos y esposas. Esos eran nuestros momentos más íntimos. Cenábamos juntos, generalmente quesadillas y chocolate caliente, mientras veíamos los videos del estudio bíblico para niños. Después ella me ayudaba a preparar mis charlas para las reuniones, sosteniendo mis libros mientras yo ensayaba. Todo parecía perfecto. Éramos una familia unida, temerosa de Dios, respetada en la congregación. Cumplíamos con todas nuestras responsabilidades espirituales, participábamos activamente en la predicación, asistíamos a todas las reuniones y asambleas. Nuestra vida giraba alrededor del salón del reino y de nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo? ¿No sexta las señales que estaban apareciendo justo delante de mis narices? Todo comenzó a cambiar a finales del verano pasado, de una manera tan sutil que al principio pensé que eran imaginaciones mías. Isabella, que siempre había sido una niña extrovertida y conversadora, comenzó a volverse más callada durante nuestros encuentros dominicales. Se sentaba a mi lado como siempre, pero ya no me contaba todos sus secretos. Sus respuestas se volvieron más cortas, más evasivas. ¿Cómo estuvo tu semana en la escuela, mi amor?, le preguntaba mientras compartíamos nuestro helado tradicional. En el parque. Bien, abuelito, respondía, pero sus ojos ya no brillaban como antes. Se concentraba demasiado en su helado, como si fuera lo más interesante del mundo. Al principio pensé que era normal. Los niños pasan por etapas, me decía. A mí mismo, quizás estaba creciendo, volviéndose más madura, pero había algo en su mirada que me inquietaba, una sombra que no había estado ahí antes. Las primeras señales fueron muy pequeñas. Un domingo notó que no quería jugar en los columpios como siempre.
Se quedó sentada en la banca conmigo, muy quieta, muy seria. Cuando traté de animarla, para que fuera a correr entre los árboles, negó con la cabeza y se acurrucó más cerca de mí. ¿Te sientes mal, mi niña?, le pregunté, poniendo mi mano en su frente para ver si tenía fiebre. No, abuelito, solo quiero estar contigo, murmuró contra mi hombro. En las reuniones del Salón del Reino comenzó a comportarse de manera extraña también. Isabella, que siempre había participado activamente, levantando la mano para comentar, se quedaba muy callada, se pegaba mucho a Carmen y ya no saludaba a todos los hermanos como antes. Cuando alguien se acercaba a hablar con ella, se escondía detrás de las piernas de su madre. ¿Qué le pasa a Isabella?, le pregunté a Roberto un domingo después de la reunión. La veo muy apagada últimamente. Papá, ya sabes cómo son los niños. Probablemente está pasando por una etapa tímida. Carmen dice que en la escuela también está más callada, pero yo conocía a mi nieta. Había algo diferente, algo que me removía el estómago de una manera incómoda. Los abuelos desarrollamos un instinto especial para detectar cuando algo no está bien con nuestros nietos, y ese instinto me gritaba que Isabella no estaba bien. Una tarde de miércoles, mientras ella me ayudaba a preparar mi charla para la reunión, noté que se sobresaltó cuando sonó el timbre de mi apartamento. Era solo el cartero entregando una carta, pero Isabella corrió a esconderse detrás del sofá como si hubiera visto un fantasma. Isabella, mi amor, ¿qué te pasa?, le pregunté, acercándome lentamente para no asustarla más. Nada, abuelito, es que el ruido me asustó, susurró, pero sus manitas temblaban. Esa noche no pude dormir. Había algo profundamente perturbador en la reacción de Isabella. Era como si estuviera constantemente en alerta, como si esperara que algo malo fuera a pasar en cualquier momento. ¿Qué opináis hasta ahora? ¿Habéis notado alguna vez cambios así en algún niño de vuestra familia? Las semanas siguientes confirmaron mis peores temores. Isabella no solo estaba más callada, sino que comenzó a manifestar comportamientos que me alarmaron profundamente. Como abuelo que había criado 3 hijos, y había aconsejado a cientos de familias durante mis años como anciano, sabía reconocer cuando un niño estaba sufriendo. Los cambios físicos fueron los primeros en llamar mi atención. Isabella, que siempre había tenido un apetito saludable, comenzó a apenas tocar su comida durante nuestros almuerzos dominicales. Carmen me comentó preocupada que en casa tampoco quería comer, que había perdido peso y que su ropa le quedaba holgada. Se despierta llorando por las noches, me confesó Carmen una tarde mientras Isabella jugaba en el jardín. Dice que tiene pesadillas, pero cuando le pregunto de qué, no quiere contarme. Roberto piensa que son solo sueños de niños, pero yo estoy muy preocupada. Decidí observar más de cerca. Durante nuestros miércoles juntos, notó que Isabella ya no era la misma niña espontánea y cariñosa. Se mostraba nerviosa cuando alguien tocaba a la puerta, se sobresaltaba con ruidos fuertes, y lo más perturbador de todo, había dejado de confiar en mí como antes. Un miércoles por la noche, mientras cenábamos nuestras quesadillas tradicionales, intenté abordar el tema de manera suave. Isabella, mi amor, ¿hay algo que te esté molestando? Puedes contarle todo a tu abuelito. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente, pero negó con la cabeza de manera vehemente. No pasa nada, abuelito, estoy bien. Pero la forma en que evitaba mi mirada, la manera en que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su vaso de chocolate, me decían todo lo contrario. En las reuniones del Salón del Reino, la situación empeoró. Isabella, que antes saludaba alegremente a todos los hermanos, ahora se escondía constantemente detrás de Carmen. Cuando el hermano Miguel Sánchez, uno de los siervos ministeriales más activos de la congregación, se acercaba a saludarla, Isabella prácticamente se pegaba a las piernas de su madre como si su vida dependiera de ello. Miguel era un hermano de 45 años, divorciado, que había llegado a nuestra congregación hace unos 2 años. Era muy dedicado, participaba mucho en las reuniones, se ofrecía voluntario para todo tipo de trabajos en el Salón del Reino. Los ancianos lo teníamos en alta estima por su celo y dedicación.
Era el tipo de hermano que siempre estaba disponible para ayudar, especialmente con las familias que tenían niños. De hecho, Miguel había desarrollado una excelente reputación trabajando con los niños de la congregación. Organizaba actividades especiales para ellos, les ayudaba con sus presentaciones en las reuniones, y muchos padres lo buscaban para que les diera estudios bíblicos a sus hijos. Roberto había mencionado varias veces lo agradecido que estaba porque Miguel había mostrado tanto interés en ayudar con la educación espiritual de Isabella, pero ahora que lo pensaba, la conducta extraña de Isabella había comenzado aproximadamente al mismo tiempo que Miguel había empezado a involucrarse más en su educación bíblica. ¿Sería una coincidencia? Una tarde, mientras revisaba mis notas para una charla sobre protección familiar, algo hizo clic en mi mente. Recordé una conversación que había tenido con Roberto varias semanas atrás. Papá, el hermano Miguel ha sido tan amable con Isabella, ha estado ayudándola con sus presentaciones para las reuniones, incluso se ofrece a estudiar con ella cuando Carmen y yo estamos ocupados. Es una bendición tener hermanos tan dedicados en la congregación. Gracias enormes por permanecer conmigo en este relato hasta aquí. Sé que es difícil de escuchar, pero lo que viene es crucial. Lo mejor, o tal vez debería decirlo más importante, aún está por venir. Miguel Sánchez había llegado a nuestra congregación hace 2 años con excelentes cartas de recomendación de su congregación anterior en Tijuana. Era un hombre de mediana estatura, delgado, siempre bien vestido para las reuniones. Llevaba gafas doradas que le daban un aire intelectual, y tenía esa sonrisa que muchos consideraban encantadora. Su historia personal generaba simpatía entre los hermanos. Había perdido a su esposa en un accidente de tráfico y se había mudado a Puebla para empezar una nueva vida. Los ancianos lo habíamos recibido con beneplácito. Sus cartas de recomendación hablaban de un hermano ejemplar, dedicado, con don para enseñar. No tardó mucho en ser nombrado siervo ministerial, y después comenzó a asumir más responsabilidades en la congregación. Era puntual, preparado, siempre dispuesto a echar una mano. Lo que más impresionaba a todos era su dedicación especial hacia los niños de la congregación. Miguel parecía tener un don natural para conectar con ellos. Organizaba juegos educativos. Antes de las reuniones, ayudaba a los niños a preparar sus participaciones, e incluso había propuesto crear un programa especial de educación bíblica para los más pequeños. Es maravilloso tener un hermano que se dedique tanto a los niños, comentaba frecuentemente la hermana López, cuyo hijo de 10 años había mejorado notablemente en sus participaciones desde que Miguel empezó a ayudarlo. Roberto estaba especialmente agradecido con las responsabilidades del trabajo y sus deberes como siervo ministerial. A veces se sentía abrumado tratando de ayudar a Isabella con sus estudios bíblicos. Cuando Miguel se ofreció a darle clases particulares, Roberto lo vio como una respuesta a sus oraciones. Isabella ha mejorado, tanto desde que el hermano Miguel empezó a estudiar con ella, me comentó Roberto un domingo. Antes se ponía nerviosa cuando tenía que participar en las reuniones, pero Miguel tiene una manera especial de enseñar que la tranquiliza. Ironías de la vida. Ahora entiendo que Isabella no estaba tranquila, estaba aterrorizada. Miguel había establecido una rutina de estudios con Isabella los sábados por la tarde, mientras Roberto trabajaba horas extra y Carmen visitaba a su madre enferma. Era el arreglo perfecto. Isabella recibía atención espiritual personalizada, Roberto y Carmen tenían tiempo para sus responsabilidades, y Miguel se ganaba la reputación de ser un hermano extraordinariamente dedicado. Es tan considerado, decía Carmen, incluso trae material especial para niños, juegos educativos, premios pequeños cuando Isabella hace bien sus lecciones. Isabella siempre regresa a casa con algún dulce o sticker que él le ha dado. Durante las reuniones, Miguel se sentaba generalmente cerca de nuestra familia. Siempre saludaba a Isabella con particular cariño, le preguntaba sobre sus estudios, la felicitaba por sus participaciones. Para cualquier observador externo, parecía el hermano perfecto, soltero, dedicado,
que había encontrado en el servicio a los niños de la congregación una manera de canalizar su amor paternal frustrado. Pero, ahora, repasando esos meses en mi memoria, comenzaba a ver patrones que me helaban la sangre. La forma en que Miguel siempre encontraba excusas para tocar a Isabella, un abrazo demasiado largo, una caricia en el cabello, una mano en el hombro que se deslizaba hacia la espalda, la manera en que sus ojos la seguían durante las reuniones. Como siempre se las arreglaba para estar cerca cuando los padres estaban distraídos. Y lo más perturbador, como Isabella había comenzado a cambiar precisamente cuando Miguel intensificó su ayuda espiritual con ella. Una tarde, mientras organizaba mis pensamientos después de nuestro estudio bíblico familiar, algo que Roberto mencionó casualmente me impactó como un rayo. Por cierto, papá, el hermano Miguel preguntó si Isabella podría quedarse un poco más los sábados para estudios más profundos. Dice que ella tiene potencial especial para el servicio de Jehová y que con un poco más de atención personal podría destacar aún más. ¿Qué opinas? Mi sangre se congeló. Todos los instintos que había desarrollado en 72 años de vida me gritaban una palabra: peligro. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Roberto resonaban en mi mente como campanas de alarma. Estudios más profundos, atención personal, quedarse un poco más. Cada frase se sentía como una puñalada en mi estómago de abuelo protector. Pero, entonces llegaban las dudas, esas terribles dudas que nos paralizan cuando más necesitamos actuar. ¿Estaría siendo paranoico? Miguel era un hermano respetado, con excelentes referencias, dedicado al servicio de Jehová. ¿Qué derecho tenía yo de sospechar de él basándome únicamente en mis intuiciones? Me levanté varias veces durante la noche para revisar las publicaciones de la organización sobre protección infantil. Leí y releí los artículos sobre cómo reconocer señales de abuso, pero una parte de mi mente se resistía a conectar esos síntomas con lo que estaba viendo en Isabella. Era más fácil buscar otras explicaciones: problemas en la escuela, cambios hormonales tempranos, estrés por las responsabilidades en las reuniones. Durante las siguientes semanas me convertí en un detective de mi propia familia. Observaba cada interacción entre Miguel e Isabella con intensidad microscópica. Prestaba atención a cada palabra, cada gesto, cada reacción. Y lo que vi me aterrorizó aún más. Isabella no solo evitaba a Miguel, parecía contraerse física y emocionalmente cada vez que él estaba cerca. Durante las reuniones, cuando Miguel se acercaba a saludar a la familia, yo podía ver cómo ella se ponía rígida, cómo su respiración se aceleraba, cómo buscaba desesperadamente la protección de Carmen o Roberto. Pero lo más doloroso era que nadie más parecía notarlo. Roberto y Carmen estaban tan agradecidos por la ayuda de Miguel que interpretaban el comportamiento de Isabella como simple timidez. Los otros hermanos de la congregación veían a Miguel como un ejemplo de dedicación y amor cristiano. ¿Era yo el único que veía la verdad? ¿O estaba mi mente de viejo creando monstruos donde no los había? La culpa comenzó a devorarme. Desde dentro, como anciano experimentado, yo había aconsejado a docenas de familias sobre la protección de sus hijos. Había dado charlas sobre los peligros del mundo exterior, sobre cómo mantener a nuestros niños seguros. Pero aquí estaba, viendo señales alarmantes en mi propia nieta, y dudando de mi propio juicio. Quizás el problema soy yo, me decía frente al espejo cada mañana. Quizás desde que murió María Elena me he vuelto demasiado sobreprotector. Quizás estoy viendo peligros donde no los hay porque no puedo soportar la idea de perder a otro ser querido. Pero entonces recordaba los ojos de Isabella, esos ojos que antes brillaban con alegría y ahora parecían albergar un miedo constante, y sabía que algo estaba terriblemente mal. Un miércoles por la noche, mientras Isabella y yo cenábamos, en silencio, decidí intentar un acercamiento más directo. Mi amor, le dije con la voz más suave que pude, ¿hay alguien que te haga sentir incómoda? ¿Alguien que te diga cosas que no te gustan o que te toque de maneras que no te parezcan bien? Isabella se quedó completamente inmóvil, como una estatuita de porcelana. Por un momento pensé que iba a contarme todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y abrió la boca como si fuera a hablar. Pero entonces negó con la cabeza violentamente.
No, abuelito, nadie me hace nada malo. Es que a veces tengo miedo, sin saber por qué. La frustración y la impotencia me consumían. Sabía que mi nieta estaba sufriendo, pero ella no podía o no se atrevía a contármelo, y yo, con todos mis años de experiencia como anciano y consejero, me sentía completamente inútil. Esa noche oré como no había orado en años. Le pedí a Jehová que me diera sabiduría, que me mostrara cómo proteger a Isabella, que me diera las palabras correctas para llegar a su corazón, pero sobre todo, le pedí perdón por no haber actuado antes, por haber dudado de mis instintos, por haber puesto las convenciones sociales por encima de la seguridad de mi nieta. La revelación llegó de la manera más inesperada. Un sábado por la tarde, mientras esperaba el autobús cerca del Salón del Reino, después de limpiar las instalaciones, vi algo que me heló la sangre. Miguel salía del edificio con Isabella de la mano, dirigiéndose hacia su auto. Según sabía, sus estudios bíblicos terminaban a las 4, pero ya eran casi las 5:30. Algo en la manera en que Isabella caminaba me alarmó inmediatamente. Se veía como un robot, como si estuviera en trance. No saltaba ni hablaba como una niña normal haría después de un estudio bíblico. Simplemente caminaba junto a Miguel con la mirada fija en el suelo. Decidí seguirlos discretamente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar en mi pecho. Los vi subir al auto de Miguel, un sedán azul oscuro con cristales tintados. Durante unos minutos no pasó nada, pero después comencé a notar que el auto se mecía ligeramente. No pude soportarlo más. Me acerqué al vehículo con pasos decididos, fingiendo que iba hacia mi propio transporte. Cuando estuve lo suficientemente cerca, golpeé la ventana del conductor. Miguel bajó el cristal con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hermano Carlos, ¿qué hace por aquí tan tarde? Terminé de limpiar el salón, respondí, tratando de mantener mi voz calmada mientras buscaba ver a Isabella en el asiento trasero. ¿Y ustedes? Pensé que los estudios terminaban más temprano. Sí, bueno, Isabella quería repasar algunas lecciones adicionales. Ya sabes cómo es, muy dedicada al estudio, respondió Miguel, pero había algo en su tono que sonaba forzado. Isabella, mi amor, ¿cómo estás? Le pregunté, inclinándome para verla mejor. Ella me miró con ojos vidriosos, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Hola, abuelito, susurró, pero su voz sonaba extraña, distante. ¿No crees que es hora de llevar a Isabella a casa? Sus padres deben estar preocupados, dije, usando mi tono de anciano que no admitía discusión. Miguel no tuvo más remedio que acceder. Durante el trayecto a casa de Roberto, observé a Isabella por el espejo retrovisor. Parecía confundida, como si no supiera exactamente dónde estaba o qué había pasado. Esa noche llamé a Roberto con una excusa sobre querer saber cómo había ido el estudio. Su respuesta me confirmó mis peores sospechas. Papá, Isabella, llegó muy callada. Carmen le preguntó sobre el estudio y ella apenas respondía. Parecía muy cansada, así que la mandamos directo a la cama. Es extraño, porque generalmente llega emocionada contándonos todo lo que aprendió. Decidí comenzar mi propia investigación. Durante las siguientes semanas, comencé a hacer preguntas discretas a otros padres de la congregación cuyos hijos habían recibido ayuda de Miguel. Lo que descubrí me enfermó. La hermana Martínez mencionó que su hija de 9 años había tenido pesadillas después de sus estudios con Miguel. Decía cosas extrañas sobre secretos especiales que no podía contar a nadie, ni siquiera a mí. El hermano García comentó que su hijo de 10 años había empezado a mojar la cama después de varias sesiones de estudio con Miguel. El niño dice que no recuerda mucho de los estudios, que Miguel le da un dulce especial que lo hace sentir somnoliento. Dulce especial, somnolencia, pérdida de memoria, pesadillas, secretos. Todas las piezas comenzaron a encajar en un rompecabezas. Horrible. Esa noche, sentado en mi sala con una taza de té que se enfriaba entre mis manos, enfrenté la verdad más dolorosa de mi vida. Un depredador había estado abusando de los niños de nuestra congregación, incluyendo a mi querida Isabella, y yo había sido demasiado ciego, demasiado confiado,
demasiado cobarde para detenerlo antes. El momento de la confirmación definitiva llegó un martes por la noche, de una manera que jamás podré olvidar. Isabella había venido a pasar la tarde conmigo, mientras Roberto y Carmen asistían a una reunión de trabajo en la congregación. Era una de nuestras tardes tradicionales, pero yo estaba más nervioso que de costumbre, decidido a obtener respuestas. Después de cenar, mientras Isabella jugaba en la sala con algunos rompecabezas, decidí revisar su mochila escolar que había dejado junto a la puerta. No estaba siendo entrometido, simplemente quería ver si había algo, cualquier cosa, que me diera una pista sobre lo que estaba pasando. Entre sus cuadernos y libros de texto, encontré algo que me paralizó completamente, un pequeño sobre Manila, sin nombre, sellado con cinta adhesiva. Mis manos temblaron mientras lo abría, con un presentimiento terrible de lo que podría contener. Dentro había 3 fotografías Polaroid y una nota escrita a mano. Las fotografías, Dios mío, las fotografías eran de Isabella, mi pequeña, mi niña inocente, en situaciones que ningún abuelo debería ver jamás. Las imágenes eran borrosas, como si hubieran sido tomadas con prisa o mientras ella estaba semiconsciente, pero eran suficientemente claras para mostrar lo impensable. La nota estaba escrita con letra de hombre, cuidadosa y deliberada, para mi pequeña estrella especial. Recuerda que este es nuestro secreto sagrado. Jehová bendice a las niñas que guardan secretos especiales. Si le cuentas a alguien, ya no podrá ser especial para mí, y tu familia se meterá en problemas. Con amor, tu maestro especial. Mi mundo se desplomó. 72 años de vida, 50 años como anciano, décadas de fe inquebrantable, y nada me había preparado para este momento. Las fotografías se cayeron de mis manos como hojas muertas mientras un grito animal salía de lo más profundo de mi alma. Isabella, grité, corriendo hacia la sala donde ella jugaba. Ella me miró con ojos enormes, asustada por mi reacción. En ese momento, sexta todo, el miedo, la confusión, la culpa que había estado cargando esa niña de 8 años. Vi cómo se encogía, esperando un castigo, creyendo que de alguna manera era su culpa. Mi amor, mi niña hermosa, dije, cayendo de rodillas frente a ella y tomando sus manitas entre las mías. Necesito que me cuentes todo, todo lo que ese hombre malo te ha hecho. Ya no tienes que guardar ningún secreto. El abuelito te va a proteger. Por primera vez en meses, Isabella me miró directamente a los ojos, y lo que vi ahí me rompió el corazón en 1000 pedazos, un alivio tan profundo que parecía que hubiera estado esperando toda su vida para poder hablar. Abuelito, susurró con voz quebrada, el hermano Miguel me dijo que si le contaba a alguien sobre nuestros juegos especiales, Jehová se iba a enojar conmigo y contigo también. Me dijo que las niñas que no guardan secretos van al lugar de destrucción. Las siguientes 2 horas fueron las más dolorosas de mi vida. Isabella me contó todo, con la inocencia terrible de una niña que no entiende completamente lo que le ha pasado, pero que sabe que ha sido lastimada de maneras profundas e incomprensibles. Miguel había estado drogándola con dulces que contenían algún tipo de sedante suave, la llevaba a un cuarto trasero del Salón del Reino durante sus estudios especiales y le decía que iban a hacer ejercicios bíblicos que solo las niñas muy especiales podían hacer. Le tomaba fotografías y le decía que eran para mostrarle a Jehová lo obediente que era. Me decía que era como Esther, que tenía que ser valiente y hacer cosas difíciles para salvar a su pueblo, me explicó Isabella entre sollozos. Pero yo no me sentía valiente, abuelito, me sentía muy asustada y muy sucia. Cuando Isabella terminó de contarme todo, yo era un hombre diferente. El Carlos Mendoza que había desayunado esa mañana había muerto para siempre. En su lugar había nacido algo más primitivo, más feroz, un abuelo cuya nieta había sido profanada por un monstruo que se escondía detrás de la máscara de la fe. Esa noche, después de llevar a Isabella con Roberto y Carmen y contarles todo, tomé la decisión más importante de mi vida. Miguel Sánchez iba a pagar por lo que había hecho, costara lo que costara. La revelación de lo que Miguel había hecho a Isabella
desató en mí una tormenta emocional que amenazó con destruirme completamente. Durante las siguientes semanas, experimenté una crisis espiritual y personal más profunda que cualquier cosa que hubiera enfrentado en mis 72 años de vida, incluyendo la muerte de mi querida María Elena. Las noches se convirtieron en una tortura. No podía cerrar los ojos sin ver las fotografías que había encontrado en la mochila de Isabella. No podía dejar de pensar en todas las veces que había visto a Miguel interactuar con mi nieta, todas las señales que había ignorado, todas las oportunidades que había tenido para protegerla y había desperdiciado. La culpa me carcomía como un ácido. Como anciano, como abuelo, como hombre de Dios, había fallado en lo más fundamental, proteger a un ser inocente bajo mi cuidado. Me levantaba cada mañana, sintiéndome como si llevara una losa de cemento en el pecho, luchando por respirar bajo el peso de mi fracaso, pero lo que más me destrozaba era el aislamiento. Por primera vez en mi vida adulta, no podía recurrir a la estructura que siempre me había sostenido, la organización de las testimonas de Jehová. Las reglas eran claras sobre estas situaciones, debían manejarse internamente, a través de los canales apropiados, con discreción y siguiendo los principios bíblicos. Roberto y Carmen estaban igual de devastados, pero su reacción inicial fue exactamente la que yo había temido. Papá, me dijo Roberto con lágrimas en los ojos, tenemos que reportar esto a los ancianos. Ellos sabrán qué hacer. Tenemos que confiar en la organización de Jehová. ¿La organización? Exploté por primera vez en décadas. La organización permitió que ese monstruo estuviera cerca de nuestros niños. La organización lo puso en una posición de confianza y autoridad. Papá, no puedes hablar así, me reprendió Roberto. Jehová usará a sus ancianos designados para hacer justicia, pero tenemos que seguir los procedimientos correctos. Los procedimientos correctos. Durante 50 años, había creído en esos procedimientos, había aplicado esas reglas, había aconsejado a otros sobre la importancia de mantener la limpieza de la congregación. Pero ahora, cuando se trataba de mi propia nieta, esos procedimientos se sentían como cadenas que protegían al perpetrador más que a la víctima. Los otros ancianos de la congregación, cuando Roberto finalmente les informó sobre la situación, respondieron exactamente como yo sabía que lo harían. Convocaron una reunión especial, citaron publicaciones de la organización, hablaron sobre la necesidad de 2 testigos para proceder con una expulsión, discutieron sobre cómo proteger la reputación de la congregación. Hermano Carlos, me dijo el anciano coordinador, José Ramírez, entendemos su dolor como abuelo, pero debemos manejar esto de manera que honre a Jehová. No podemos permitir que las emociones nos lleven a tomar decisiones precipitadas. ¿Decisiones precipitadas? Mi nieta había sido violada sistemáticamente durante meses, y ellos hablaban de no ser precipitados. La presión de mantener silencio era asfixiante. Los ancianos me aconsejaron que no hablara del asunto con otros miembros de la congregación hasta que se completara la investigación interna. Me recordaron mis responsabilidades como anciano, mi obligación de mantener la unidad de la congregación, la importancia de no causar división o escándalo. Pero cada domingo, sentado en el salón del reino, viendo a Miguel participar en las reuniones como si nada hubiera pasado, sintiéndolo tan cerca de otros niños, mi alma se rebelaba contra todo lo que había creído durante décadas. La soledad era absoluta. No podía hablar con otros hermanos de la congregación sobre lo que realmente había pasado. No podía buscar apoyo en las amistades que había cultivado durante años de servicio. No podía encontrar consuelo en las oraciones que habían sido mi refugio durante toda mi vida. ¿Por qué? ¿Cómo orar a un Dios que había permitido que esto pasara bajo su propia casa? María Elena me hacía una falta desesperante. Ella habría sabido qué hacer, habría tenido las palabras correctas, habría sido mi ancla en esta tormenta, pero estaba solo, completamente solo, navegando en aguas desconocidas, sin brújula ni mapa. Las crisis de ansiedad comenzaron la tercera semana, después de la revelación. Ataques de pánico que me dejaban sin aire, sudando frío, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que iba a morir ahí mismo. Isabella necesitaba que fuera fuerte,
pero yo me estaba desmoronando pieza por pieza. Una noche, mientras contemplaba las pastillas para dormir que el médico me había recetado, me di cuenta de que había llegado al punto más bajo de mi vida, pero también entendí algo crucial: si la organización no iba a proteger a Isabella y a los otros niños, entonces tendría que hacerlo yo mismo, sin importar las consecuencias. La decisión de confrontar directamente a Miguel no fue planificada, fue instintiva, visceral, inevitable. Un sábado por la tarde, exactamente 3 semanas después de descubrir las fotografías, algo dentro de mí se rompió de manera definitiva. Había estado caminando por el centro de Puebla, tratando de despejar mi mente después de otra noche de insomnio, cuando vi el auto azul oscuro de Miguel estacionado frente a una pequeña casa en una calle tranquila del barrio de La Paz. Mi sangre se congeló al reconocer a la niña que salía del vehículo. Era Sofía Herrera, de 7 años, hija de los hermanos Herrera de nuestra congregación. Sofía caminaba con la misma expresión vidriosa que había visto en Isabella, esa mirada de confusión y desconexión que ya reconocía como la marca del horror. Miguel la acompañó hasta la puerta de la casa, le revolvió el cabello de manera que parecía cariñosa para cualquier observador casual, y se despidió con una sonrisa que me hizo hervir la sangre. Cuando Miguel regresó a su auto, yo ya estaba esperándolo junto al vehículo. «Hermano Carlos», dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como la máscara de un depredador. «Qué sorpresa encontrarlo por aquí. Necesitamos hablar», le dije con una voz que no reconocía como mía. Ahora, algo en mi tono debe haberle dicho que sabía la verdad, porque su sonrisa se desvaneció instantáneamente. Por primera vez desde que lo conocía, sexta miedo genuino en sus ojos. «¿De qué necesitamos hablar?», preguntó, tratando de mantener su compostura. «Sube al auto», le ordené. «Vamos a ir a un lugar donde podamos tener una conversación privada». Durante los siguientes 20 minutos, dirigí a Miguel hacia las afueras de la ciudad, hacia un terreno baldío que conocía bien porque solía ir ahí a meditar cuando necesitaba estar solo. Durante todo el trayecto, ninguno de los dos habló. El silencio era tenso, cargado de la electricidad que precede a una tormenta. Cuando llegamos al lugar solitario, apagué el motor y me volví hacia él con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Vas a contarme todo lo que le has hecho a Isabella», dije, «y a Sofía, y a cualquier otro niño que hayas tocado». «Todo». Miguel intentó negar, por supuesto, puso su cara de hermano ofendido, habló sobre acusaciones infundadas, mencionó su reputación en la congregación. Pero cuando saqué las fotografías que había encontrado en la mochila de Isabella y las puse sobre el tablero del auto, su máscara se desplomó completamente. «¿Cómo conseguiste esas?», susurró, y en su voz había algo que no era exactamente miedo, sino más bien la resignación de un hombre que sabía que su tiempo había terminado. «Eso no importa», respondí. «Lo que importa es que va a terminar. Ahora, hoy». Lo que siguió fue la confesión más perturbadora que jamás había escuchado. Miguel me contó sobre años de abuso sistemático, no solo en nuestra congregación, sino en las 3 congregaciones anteriores donde había servido. Me describió sus métodos, cómo identificaba a los niños más vulnerables, cómo ganaba la confianza de las familias, cómo usaba la autoridad espiritual para silenciar a sus víctimas. «No es lo que piensas», me dijo con una calma espeluznante. «Yo los amo de verdad, los cuido, los protejo, les enseño cosas especiales que los preparan para ser adultos fuertes. Isabella es especial, muy especial. Tiene un espíritu que necesita ser moldeado». La rabia que sentí en ese momento era algo primitivo, algo que venía de un lugar más profundo que la civilización o la religión. Por un momento, entendí completamente por qué algunos hombres cometen actos de venganza que después no pueden explicar. «Vas a escribir una confesión completa», le dije, sacando papel y pluma del compartimento del auto. «Vas a escribir todo lo que acabas de contarme, nombres, fechas, lugares, todo». «¿Y si no lo hago?», preguntó con una arrogancia que me hizo apretar los puños. Me acerqué a él hasta que nuestras caras estuvieron a centímetros de distancia. «Si no lo haces», le dije con una voz que sonaba como el filo de una navaja,
voy a contarle a cada padre de esta ciudad lo que eres. Voy a pegar tu fotografía en cada poste, en cada escuela, en cada iglesia. Voy a asegurarme de que no puedas estar cerca de un niño nunca más en tu miserable vida. Miguel escribió la confesión, 5 páginas de letra pequeña y apretada, detallando años de crímenes contra los más inocentes. Mientras escribía, lágrimas de rabia corrían por mis mejillas, no por él, sino por todos los niños que habían sufrido mientras los adultos que deberían haberlos protegido miraban hacia otro lado. Cuando terminó, tomé la confesión y salí del auto. Tienes 24 horas para desaparecer de Puebla, le dije. Si mañana a esta hora sigues en la ciudad, esta confesión va directamente a la policía. Miguel se fue esa misma noche, pero mi guerra apenas comenzaba. La reunión de ancianos que cambiaría todo ocurrió el martes siguiente por la noche en el Salón del Reino. Yo había solicitado una sesión de emergencia, citando asuntos urgentes relacionados con la protección de la congregación. Los 5 ancianos de Nuevo Amanecer se reunieron en la biblioteca: José Ramírez, el coordinador; David Morales, el secretario; Antonio Vega, Esteban Cruz, y yo. Durante 50 años había participado en cientos de estas reuniones, pero nunca como el que iba a desafiar todo el sistema desde adentro. Hermanos, comencé, colocando la confesión de Miguel sobre la mesa, tenemos una crisis que va más allá de todo lo que hemos enfrentado antes. José levantó las cejas al ver las páginas escritas a mano. ¿Qué es esto, hermano Carlos? Es la confesión completa de Miguel Sánchez, admitiendo años de abuso sexual sistemático contra los niños de esta congregación y de las anteriores donde sirvió. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Los 5 hombres me miraron como si hubiera perdido la razón. Hermano Carlos, dijo José con tono condescendiente, ya hemos discutido este asunto. Entendemos su preocupación por Isabella, pero no podemos tomar acción basándonos en acusaciones sin fundamento sólido. ¿Sin fundamento?, exploté, levantándome de mi silla. Tengo fotografías, tengo su confesión escrita, tengo el testimonio de mi nieta y evidencia de otros niños que han sido victimizados. David Morales intervino con esa voz suave que usan los que quieren aparentar sabiduría. Hermano, debe calmarse. Sabemos que está pasando por un momento emocional difícil, pero debemos manejar esto según los principios bíblicos. ¿Los principios bíblicos?, rugí. ¿Qué principio bíblico protege a un violador de niños? ¿Qué principio bíblico pone la reputación de una organización por encima de la seguridad de los inocentes? Antonio Vega se aclaró la garganta. Hermano Carlos, el hermano Miguel ya no está en la congregación. Se mudó voluntariamente. El problema está resuelto. El problema no está resuelto, grité, golpeando la mesa con el puño. Se mudó para victimizar niños en otra congregación. Ustedes lo están permitiendo al negarse a reportar esto a las autoridades. Lo que siguió fue la discusión más acalorada de mi vida como anciano. Durante 2 horas me enfrenté a mis compañeros ancianos, citando escritura tras escritura sobre la protección de los inocentes, sobre la justicia, sobre la responsabilidad moral. Pero ellos respondían con citas sobre la unidad de la congregación, sobre no llevar los asuntos de los hermanos ante tribunales seculares, sobre confiar en que Jehová haría justicia a su debido tiempo. Hermanos, les dije finalmente, con una claridad terrible, si ustedes no van a proteger a estos niños, lo haré yo. Mañana por la mañana voy a la policía con toda esta evidencia. José Ramírez se puso de pie, con el rostro rojo de indignación. Hermano Carlos, si hace eso, será considerado como alguien que está trabajando contra los intereses de la organización de Jehová. Las consecuencias serían muy serias. ¿Me están amenazando con expulsión?, pregunté, mirándolos uno por uno. Le estamos recordando sus votos de dedicación, respondió David, su compromiso con la organización teocrática, su responsabilidad de mantener la unidad y no causar división. Me quedé en silencio por un momento, mirando a estos hombres que habían sido mis hermanos, mis amigos, mis compañeros en la fe durante años, y me di cuenta de que no los conocía en absoluto. Ustedes saben que, dije finalmente,
quitándome la placa de anciano que había llevado con orgullo durante décadas y dejándola sobre la mesa. Pueden quedarse con su unidad, pueden quedarse con su reputación, pueden quedarse con su silencio cómplice, pero no van a quedarse con mi conciencia. Hermano Carlos, José trató de detenerme mientras me dirigía hacia la puerta. Si sale por esa puerta y va a las autoridades seculares, no habrá vuelta atrás. Será expulsado de la congregación, perderá a su familia, sus amigos, todo lo que ha conocido durante 70 años. Me detuve en el umbral y me volví para mirarlo una última vez. José, le dije con una tranquilidad que me sorprendió, si eso es el precio de proteger a Isabella y a los otros niños, es un precio que pago con gusto, porque prefiero estar solo en el mundo con la conciencia limpia, que acompañado por hombres que protegen a los monstruos. Salí del salón del reino esa noche, sabiendo que mi vida como la había conocido había terminado para siempre, pero por primera vez en meses, podía respirar. La mañana del miércoles siguiente cambió mi vida para siempre. A las 8 en punto, estaba en la Comandancia de Policía de Puebla, con una carpeta llena de evidencias, la confesión de Miguel, las fotografías, testimonios escritos de Isabella, y, después de mucha persuasión, de otros 2 niños cuyos padres finalmente habían encontrado el valor para hablar. El detective Fernando Aguirre, un hombre serio de unos 50 años con ojos comprensivos, me escuchó durante 3 horas, sin interrumpir. Cuando terminé mi relato, se quedó en silencio durante varios minutos, simplemente mirando las evidencias esparcidas sobre su escritorio. Señor Mendoza, me dijo finalmente, esto es uno de los casos más claros de abuso sistemático que he visto. ¿Está preparado para las consecuencias de proceder legalmente? Detective, le respondí con una firmeza que venía de lo más profundo de mi alma, estoy preparado para cualquier consecuencia, excepto para seguir viviendo sabiendo que no hice todo lo posible para proteger a estos niños. Esa tarde, mientras la policía ejecutaba órdenes de búsqueda y comenzaba la investigación formal, empezaron las llamadas telefónicas. Primera fue Roberto, con la voz quebrada por el llanto. Papá, ¿qué has hecho? Los ancianos me llamaron. Me dijeron que fuiste a la policía, que traicionaste la confianza de la organización. Me dijeron que van a formar un comité judicial contra ti. Hijo, le dije con toda la paciencia que pude reunir. Hice lo que tenía que hacer para proteger a Isabella y a otros niños inocentes. Pero papá, había otras maneras. Podríamos haber trabajado dentro del sistema. Ahora la congregación entera está en crisis. Algunos hermanos están diciendo que nuestra familia trajo deshonra sobre el nombre de Jehová. El dolor en la voz de Roberto me partió el corazón, pero no me hizo dudar de mi decisión. Roberto, cuando Isabella sea mayor y entienda lo que pasó, ¿quieres que recuerde que su familia la protegió, o que protegió la reputación de una organización? La conversación terminó con Roberto llorando y diciéndome que necesitaba tiempo para pensar. Carmen me llamó 2 horas después. Papá Carlos, me dijo con voz temblorosa, estoy tan confundida. Los ancianos nos dijeron que si continuamos hablando con usted después de que sea expulsado, también nosotros podremos enfrentar medidas disciplinarias. Pero usted salvó a Isabella. ¿Cómo puede ser malo salvar a una niña? Las siguientes semanas fueron una montaña rusa emocional. La noticia del caso se extendió rápidamente por la comunidad de Testimonio de Jehová en Puebla y más allá. Algunos hermanos me apoyaron privadamente, susurrando palabras de aliento cuando nadie más podía escuchar. Pero públicamente, la organización cerró filas contra mí. El comité judicial se reunió un jueves por la noche. 3 ancianos de congregaciones vecinas, siguiendo el protocolo para evitar conflictos de interés, se sentaron frente a mí, en una sala fría e impersonal del Salón del Reino. Durante 2 horas me interrogaron, no sobre los hechos del abuso, esos ya estaban establecidos, sino sobre mi actitud rebelde y mi falta de fe en los arreglos teocráticos. Hermano Mendoza, me dijo el anciano presidente del comité, ¿se arrepiente de haber llevado este asunto a las autoridades seculares, sin agotar primero todos los recursos dentro de la organización? No, respondí sin vacilar. Me arrepiento de no haberlo hecho antes.
reconoce que su actitud muestra falta de fe en la capacidad de Jehová para manejar este asunto a través de su organización. Reconozco que Jehová me dio conciencia y sentido común, y ambos me dijeron que proteger a los niños es más importante que proteger la reputación de cualquier organización humana. El veredicto era inevitable. Fui expulsado de la congregación por causar divisiones y socavar la autoridad teocrática. 70 años de fe, 50 años de servicio como anciano, una vida entera dedicada a lo que creía que era la verdad, terminaron con una simple declaración leída desde la plataforma un domingo por la mañana. Pero mientras salía del salón del reino por última vez como miembro, con algunas miradas de compasión y muchas de juicio siguiéndome, sentí algo que no había experimentado en meses, paz. Los meses que siguieron a mi expulsión fueron los más difíciles y, paradójicamente, los más liberadores de mi vida. Perdí todo lo que había definido mi identidad durante 70 años. Mi congregación, mi posición, mis amigos, e inicialmente, el contacto regular con mi familia. Pero gané algo infinitamente más valioso, la tranquilidad de saber que había hecho lo correcto. La investigación policial reveló que Miguel había victimizado a al menos 12 niños en 4 congregaciones diferentes durante un periodo de 8 años. Su confesión, combinada con el testimonio valiente de varias víctimas que finalmente encontraron la fuerza para hablar, resultó en una sentencia de 15 años de prisión. Justicia, finalmente, para esos niños inocentes. Isabella comenzó terapia psicológica inmediatamente después de que se hiciera público el caso. Al principio era difícil ver a mi nieta luchando con pesadillas, miedos irracionales, y la confusión normal de una niña tratando de entender por qué un adulto en quien confiaba le había hecho daño. Pero gradualmente, con la ayuda de profesionales especializados en trauma infantil, comenzó a sanar. Lo que más me impresionó fue la resistencia natural de Isabella. Una tarde, unas 6 semanas después de que todo hubiera salido a la luz, ella me buscó en mi apartamento. Llegó con un dibujo que había hecho en terapia. Era un castillo con torres altas y un puente levadizo, y en una de las ventanas había dibujado una niña con una corona dorada. Abuelito, mi doctora dice que las niñas valientes pueden construir castillos para protegerse, me explicó mientras me mostraba su obra de arte, y que cuando están listas, pueden bajar el puente para dejar entrar solo a las personas buenas. En ese momento, entendí que Isabella iba a estar bien. No sería fácil, no sería rápido, pero mi nieta tenía dentro de sí la misma fuerza que había admirado en su abuela María Elena, la misma determinación que me había permitido a mí tomar las decisiones más difíciles de mi vida. Roberto y Carmen gradualmente comenzaron a comprender que mi decisión había sido la correcta. El proceso no fue inmediato. Tardaron varios meses en aceptar completamente que la organización había fallado en proteger a Isabella, pero cuando vieron cómo otros niños comenzaron a sanar después de que Miguel fuera arrestado, cuando vieron cómo Isabella recuperaba poco a poco su risa y su espontaneidad, entendieron que a veces el amor verdadero requiere actos de valor que van contra las expectativas sociales. Papá, me dijo Roberto una tarde de domingo, mientras jugábamos con Isabella en el parque, me da pena haber dudado de ti, me da pena haber puesto las reglas de la organización antes que la seguridad de mi hija. Perdóname. Esas palabras sanaron heridas en mi corazón que ni siquiera sabía que existían. Durante este periodo de reflexión, también me di cuenta de algo fundamental sobre la fe. Durante 70 años había confundido fe en Dios con lealtad ciega a una organización humana. Había equiparado cuestionar las decisiones de los ancianos con cuestionar a Dios mismo. Pero la experiencia con Isabella me enseñó que la verdadera fe a veces requiere desobedecer a las autoridades humanas para obedecer principios más altos. Comencé a leer la Biblia de manera diferente, sin el filtro de las publicaciones de la Watchtower. Redescubrí pasajes sobre la protección de los inocentes, sobre la responsabilidad de los líderes de cuidar a los vulnerables, sobre el valor moral que se requiere para hacer lo correcto incluso cuando es impopular. Me di cuenta de que mi decisión de proteger a Isabella había sido más bíblica que toda una vida de seguir reglas organizacionales.
Los otros niños víctimas de Miguel también comenzaron sus procesos de sanación. Organicé discretamente un grupo de apoyo para los abuelos y padres afectados, donde podíamos compartir nuestras experiencias sin el juicio de la congregación. Estos encuentros se convirtieron en algunos de los momentos más significativos de mi nueva vida, viendo cómo el dolor compartido podía transformarse en fuerza colectiva. Una de las cosas más difíciles de procesar fue la reacción de muchos hermanos de la congregación que continuaron defendiendo el manejo organizacional del caso. Algunos incluso sugerían que los niños habían malinterpretado las acciones de Miguel, o que los padres estábamos exagerando la situación. Este nivel de negación me hizo entender cuán profundamente arraigado estaba el problema. No era solo sobre un individuo depredador, sino sobre un sistema que protegía su propia reputación por encima de la seguridad infantil. Hoy, un año después de que comenzara esta pesadilla y este despertar, puedo deciros con certeza absoluta que tomar la decisión de proteger a Isabella fue lo más importante que he hecho en mis 73 años de vida. Perdí una religión, pero encontré mi verdadera espiritualidad. Perdí una comunidad, pero gané una familia más fuerte y unida. Perdí la comodidad de la obediencia ciega, pero gané la dignidad de la conciencia limpia. Isabella ahora tiene 9 años y está floreciendo. Su risa ha vuelto, su curiosidad natural se ha reavivado, y ha desarrollado una confianza en sí misma que me llena de orgullo. Cuando me pregunta sobre por qué tuvo que pasar por algo tan horrible, le digo que a veces las personas buenas tienen que enfrentar cosas difíciles para volverse aún más fuertes y ayudar a otros. Abuelito, me dijo hace pocas semanas, cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero proteger a los niños que no pueden protegerse solos. Esas palabras me confirmaron que todo valió la pena. A todos los abuelos que me escucháis, quiero deciros algo fundamental: vuestro amor por vuestros nietos debe ser más fuerte que cualquier lealtad institucional. Si alguna vez notáis cambios preocupantes en el comportamiento de un niño, si vuestro instinto os dice que algo no está bien, no ignoréis esas señales. No permitáis que el miedo al escándalo, a la vergüenza o al juicio social os impida actuar. He aprendido que los depredadores dependen de nuestro silencio, dependen de nuestra tendencia a darles el beneficio de la duda, dependen de nuestra reluctancia a causar problemas o a hacer acusaciones serias, dependen de sistemas que priorizan la reputación sobre la protección. A las madres y padres que pudieran estar pasando por algo similar, os digo, vuestros hijos son más importantes que cualquier organización, cualquier doctrina, cualquier tradición familiar. Si un niño os dice que alguien lo ha lastimado, creedlo. Si vuestro instinto parental os grita que algo está mal, hacedlo caso. El arrepentimiento de no actuar es infinitamente más doloroso que las consecuencias de actuar. He conocido a demasiados padres que, años después, me han dicho, sabía que algo no estaba bien, pero tenía miedo de crear problemas. El mayor problema es no proteger a nuestros niños cuando más nos necesitan. También quiero hablar directamente a otros ancianos y líderes religiosos que puedan estar escuchando esto. Vuestras responsabilidades van más allá de mantener la paz y la unidad en vuestras congregaciones. Tenéis una obligación moral y, en muchos casos, legal, de proteger a los vulnerables. Cuando se trata de abuso infantil, no existe el manejo interno apropiado. Los depredadores no se rehabilitan con estudios bíblicos o consejos espirituales. Necesitan enfrentar las consecuencias legales de sus acciones, y las víctimas necesitan protección y justicia real. La verdadera fe no se demuestra obedeciendo ciegamente a las autoridades humanas, sino teniendo el valor de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando estáis solos, incluso cuando os cuesta todo lo que habéis conocido. Isabella ha vuelto a ser esa niña brillante y curiosa que siempre fue, pero ahora tiene algo adicional: sabe que tiene abuelos, padres y una comunidad que la protegerán sin importar las consecuencias. Esa seguridad es el regalo más precioso que podemos darle a cualquier niño. Mis queridos oyentes, hemos llegado al final de esta historia que me ha costado tanto contar, pero que necesitaba compartir con vosotros. Si habéis permanecido conmigo,
Durante todo este relato, sabéis que no ha sido fácil escuchar, y os puedo asegurar que no ha sido fácil de vivir. Pero aquí estamos, Isabella y yo, más unidos que nunca, más fuertes que antes, y con una misión clara, asegurarnos de que ningún otro niño tenga que pasar por lo que ella pasó en silencio. Ahora necesito vuestra ayuda, necesito que esta historia llegue a otros abuelos, a otros padres, a otros líderes comunitarios que puedan estar enfrentando situaciones similares, porque sé, con absoluta certeza, que Isabella no fue la única víctima, y Miguel no fue el único depredador escondido en nuestras comunidades. Si esta historia os ha impactado, si creéis que puede ayudar a proteger a otros niños, os pido por favor que la compartáis. Dad like si pensáis que más personas necesitan escuchar este mensaje. Suscribíos al canal para que podamos seguir contando historias que importan, historias que pueden salvar vidas. Pero sobre todo, quiero escuchar de vosotros. En los comentarios, contadme, ¿habéis notado alguna vez señales preocupantes en algún niño de vuestra familia o comunidad? ¿Qué haríais si os encontrarais en una situación similar a la mía? ¿Habéis tenido que elegir entre la lealtad institucional y la protección de un ser querido? No tenéis que compartir detalles íntimos o identificar a nadie específicamente, pero vuestras experiencias, vuestras reflexiones, vuestros consejos pueden ser exactamente lo que otro abuelo o abuela necesita leer para encontrar el valor de actuar. También quiero decir algo importante: si alguno de vosotros está pasando actualmente por una situación de abuso infantil, por favor, no esperéis. Contacted a las autoridades locales inmediatamente. Buscad ayuda profesional para el niño afectado. Y recordad que no estáis solos en esta lucha. Antes de despedirme, quiero dejaros con las palabras que Isabella me dijo ayer por la tarde, mientras dibujaba en la mesa de mi cocina: abuelito, ahora yo sé que los secretos malos no son secretos que debemos guardar. Los secretos malos son secretos que debemos contar a personas buenas que nos pueden ayudar. Mi nieta de 9 años entendió algo que me tomó 72 años aprender. Recordad, vuestra primera responsabilidad siempre, siempre, será proteger a los más vulnerables, sin excusas, sin compromisos, sin miedo. Gracias por acompañarme en este viaje, gracias por escuchar, y por favor, manteneos vigilantes, manteneos valientes, y nunca, nunca permitáis que el silencio proteja a quienes lastiman a los inocentes. Nos vemos en el próximo video, cuidaos mucho.